Aire a 20, empezamos con gases húmedos, primer ejercicio. Aire a 20 grados centígrados en una atmósfera con una humedad relativa del 80%. Se comprime dentro de un tanque de 1000 litros de capacidad a una presión de 6 atmósferas. La temperatura se eleva a 25 grados centígrados. La presión de vapor del agua a 20 grados centígrados es de 17,5 milímetros de mercurio y a 25 grados centígrados es de 23,8 milímetros de mercurio. Calcular la masa de agua en gramos que se condensa. Entonces tenemos dos estados. En el primer estado tenemos que el aire está a la temperatura de 20 grados centígrados. Vamos a anotar nuestros datos. 20 grados centígrados y una humedad relativa de 80%. Se comprime dentro de la presión 1, que es de una atmósfera. Esos datos tenemos para el estado 1 y luego se comprime dentro de un tanque de 1000 litros. Entonces aquí se está comprimiendo a un volumen 2 de 1000 litros a una presión de 6. Entonces la presión 2 es igual a 6 atmósferas. La temperatura se eleva a 25. La temperatura 2 es 25 grados centígrados. La presión de vapor del agua a 20 grados centígrados es de 17,5 milímetros de mercurio y a 25 grados centígrados es de 23,8 milímetros de mercurio. Una vez que se ha calentado, entonces sería 23,8 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos que calcular la masa de agua que se condensa, es decir, que se vuelve líquida. En el estado 2. Ya, entonces, ya tenemos todos nuestros datos. Estamos hablando de un estado 1 a un estado 2. Entonces, podemos aplicar lo que es la ley combinada. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que qué es lo que no va a cambiar son el número de moles de gas seco en 1 va a ser igual al número de moles de gas seco en 2. Lo que va a cambiar es los números de moles de vapor. Entonces no podemos usar el pavo ratón para eso. Entonces vamos a anotar NRT. Entonces vamos a poner la ecuación de estado, este campo que son los moles, y vamos a tener para el estado 1, presión 1 es para el gas seco, volumen 1 sobre R y temperatura 1. Este es del gas seco. El volumen es el mismo. En el estado 2 tenemos el gas seco 2, el volumen 2 va a ser el mismo, R y temperatura 2. Entonces con esta ecuación vamos a trabajar y vamos a hallar los datos que necesitamos. Nosotros ahorita tenemos la presión total, pero tenemos cómo hallar la presión de vapor. En el estado 2 no nos da la densidad, humedad relativa, por lo tanto es 100%. ¿Ya? Entonces, eso va a ser nuestra humedad relativa 2. Porque está completamente saturado. Es por eso que va a haber condensación, ¿ya? Entonces, hallamos lo que son las presiones del gas seco. ¿Cómo vamos a hallar eso? Tenemos de la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor. La presión del gas seco entonces sería la presión del gas húmedo menos la presión de vapor. La presión de vapor no es esta presión asterisco,
decimos que la presión de vapor es nuestra ecuación número 1. La humedad relativa es igual a presión de vapor sobre de presión de vapor asterisco por el 100%. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hallar lo que es la presión de vapor, despejamos esta fórmula, que sería presión de vapor asterisco por humedad relativa sobre el 100%. Y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Entonces, ya tenemos las ecuaciones para hallar la presión de vapor y ya tenemos la presión del gas seco, por lo cual vamos a hallar el volumen 1 tenemos. El volumen 1 es el que no tenemos. Ya el volumen 1 es el que vamos a hallar. Entonces, esta es nuestra incógnita. Seguimos resolviendo, reemplazando las fórmulas, ¿ya? Entonces, hallamos lo que son las presiones del gas seco, 1 y 2, con 1. Primero tenemos que usar la 2. Vamos a hallar lo que es la presión de vapor con 2. Presión de vapor es igual a la presión de vapor asterisco, que nos da el dato, es 17,5 milímetros de mercurio por humedad relativa 1, que sería 80 sobre el 100%, que sería por 0,8. Presión de vapor va a ser 17,5 por 0,8 y la presión de vapor que nos va a dar es 14 milímetros de mercurio. 14 milímetros de mercurio. En el estado 2, como la humedad es el 100%, en el estado 2, ese es el estado 1, no es 100%, entonces nos va a dar que la presión de vapor es igual a la presión de vapor asterisco, ¿ya? Y eso va a ser igual a, presión de vapor 2 va a ser igual a 23,8 milímetros de mercurio. Ya tenemos la presión de vapor, pero vamos a hallar lo que es la presión del gas seco, ¿ya? Entonces, con 1 vamos a hallar lo que es la presión del gas seco. Presión del gas seco 1 es igual a presión del gas, presión total 1 menos presión 1, vamos a poner menos presión de vapor 1. Presión del gas seco 1, entonces tenemos que es presión 1, una atmósfera, que sería, y convertimos a milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor que hemos hallado, que es 14 milímetros de mercurio. 14, y esto nos va a dar presión del gas seco 1, que va a ser igual a ya 760 menos 14. 746 milímetros de mercurio. Y la otra de la seco 2 sería
Presión del gas seco 2 es igual a la presión 2 menos presión de vapor 2. Presión de gas seco 2 es igual a la presión 2, que sería 6 atmósferas. Entonces 6 por 760 para obtener en milímetros de mercurio. Aquí era 1 por, ¿ya? Pero vamos a borrar. 6 por menos presión de vapor 2, que sería, vamos a ver aquí también, esto, 23,8 milímetros de mercurio, 23,8, y todo esto está en milímetros de mercurio. Esto es por presión del gas seco 2, nos va a dar que es 6 por 760 menos 23,8, nos da que es 4.536,2. Ya 4.536,2 milímetros de mercurio. Esa es la presión del gas seco 2. Podemos reemplazar aquí. Tenemos el volumen 1, el volumen 2, la temperatura 1, tenemos temperatura 2. Tenemos que convertir a Kelvin. Entonces, ¿cómo se convierte la temperatura a Kelvin? Simplemente es grados centígrados más 273. Entonces tenemos temperatura 1, nos va a dar que es 20 más 273. Sería temperatura 1, 293 Kelvin, y la temperatura 2 sería 25 más 273. Y esto nos va a dar que es 298 en Kelvin. Ya tenemos T1, T2, volumen 1, lo que estamos hallando. Despejamos entonces de asterisco volumen 1. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es volumen 1. Se va a significar esto, ¿no? Esto con esto, temperatura 1, temperatura 2. Volumen 1 sería presión del gas seco 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre presión del gas seco 1 por temperatura 2. Y con eso tenemos lo que es el volumen 1. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación vamos a trabajar para hallar el volumen 1. Vamos a tener presión del gas seco 2, volumen 2, temperatura 1, presión del gas seco 1, temperatura 2. Presión del gas seco 2, 4.536 por 1000 por 293 entre 746 por 248. Y nos va a dar un volumen que es 5.978,72 litros, el volumen 1. ¿Ya? Entonces, con ese volumen nosotros podemos hallar lo que es la presión, el volumen, la masa de vapor 1 y la masa de vapor 2, como no teníamos el volumen 1. Entonces, ahora hallamos la masa de vapor. ¿Cómo se puede hallar? Presión de vapor tiene que estar siempre, peso molecular del vapor, el volumen que ocupa un gas siempre va a ser el mismo. Para cualquier volumen mezcla es el mismo para cada componente. ¿Ya? Entonces, si quiero añadir el gas seco, el mismo volumen, y entonces quiero añadir el gas húmedo, el mismo volumen, si quiero añadir
vapor el mismo volumen, ¿ya? Entonces, por eso nosotros vamos a aplicar lo que es eh, la masa de vapor, vamos a ver con eso. El vapor es el agua, entonces el peso molecular va a ser 18, ¿ya? Entonces reemplazamos, presión de vapor 1 es 14, mililitros de mercurio, volumen 1, es lo que hemos hallado, que sería 5.978,72 por presión de vapor, que sería 18. Y esa es nuestra masa de vapor 1, 14 por 5.978,72 por 18 entre 72.4 por 243 nos da un total de 82,40 gramos, ¿ya? Y este sería 82.4 gramos. Es la masa de vapor 1. Ahora, la masa de vapor 2 igual, ¿no? Tenemos aquí lo que es el volumen 1, ¿ya? En este caso. Y en este caso es el volumen 2. Igual, cada componente ocupa el mismo volumen, ¿ya? Entonces tenemos la presión de vapor 2, que sería 23.8 por 1000, el volumen del recipiente por 18 sobre 62.4 por 198. Y nos sale un total de 23.04 gramos, ¿ya? Entonces masa de vapor 2 sería 23.4 gramos. Y lo que vamos a hallar ahora sería la masa que se ha condensado. Masa líquida de agua sería la masa de vapor 1 menos la masa de vapor 2. Pues el vapor ha disminuido, por lo tanto hay agua condensada. Es líquido, ¿no? Es igual a 82.4 menos 23.4. Y esa es nuestra masa que se ha condensado de agua. Simplemente la resta. Y esta sería nuestra respuesta, que es 59,0 gramos. Y esta es la respuesta.